Siga en sintonía de STV Canal 67 y pásela bien. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de temas y debates. En esta oportunidad, por medio de Canal 67, llegamos a todo el territorio nacional por señal de televisión abierta. De igual manera, nos puede sintonizar siempre en Canal 67, en cable Tigo y Claro a nivel nacional. Y a nivel internacional por medio de todas nuestras multiplataformas de redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube Live. En esta oportunidad quiero dar gracias a Dios por permitirme la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto, una nueva etapa en la vida profesional. De igual manera, en segundo lugar, agradecer a mi esposa que siempre me acompaña en estos emprendimientos, en estos proyectos. Sin su apoyo sería imposible poder trabajar. Y de igual manera, agradecer a la presidencia, a la dirección ejecutiva, a la junta directiva de este canal 67, El Salvador TV, es mi TV, por abrir las puertas para poder generar temas y debates con Ricardo Sosa. En esta primera oportunidad abrimos esta nueva etapa con la presencia del señor Ministro de la Defensa Nacional, Capitán de Navío René Francis Merino Monroy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Agradezco el aceptar mi invitación y de igual manera el poder representar al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Fuerza Armada. Señor Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Temas y Debates con Ricardo Sosa. Buenas noches, licenciado Sosa, buenas noches a toda la audiencia de Canal 67. Quiero inicialmente felicitarlo por este nuevo programa, desearle éxitos. Sé que los éxitos llegan cuando uno se prepara, y conozco pues de todo, de su trayectoria como investigador, una persona muy objetiva, y espero que este programa también sirva para poder aportar a la sociedad salvadoreña en todos los temas relacionados con el diario vivir de nosotros los salvadoreños. Muchas gracias, señor ministro. Recibo con mucha humildad sus comentarios y sus buenos deseos. De igual manera, hacer la invitación para que usted participe a través de todas las redes sociales en temas y debates. Estaremos de lunes a viernes en horario estelar de 7 a 8 de la noche para poder servirle, para poder llevar los mejores temas, los mejores debates en la televisión nacional en materia de seguridad, de prevención, de ciencias forenses y el debate político que no puede faltar para poder tratar a través de la evidencia empírica, de la estadística, de los datos y de las cifras oficiales, poder generarle mayores insumos para que usted tome su mejor y tenga una visión más consensuada de la realidad nacional. Señor ministro, los amigos y las amigas televidentes también les interesa conocer a los funcionarios como personas, y en esa dirección usted es graduado de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en la promoción 61. Este es un logro que usted consiguió profesionalmente, pero también en su hoja de vida usted tiene estudios superiores en materias de seguridad y defensa en Chile, en los Estados Unidos, en España. ¿Cómo decide usted incorporar en la Fuerza Armada de El Salvador? Bueno, inicialmente era un deseo que siempre tuve desde pequeño de pertenecer a las Fuerzas Armadas, y ese deseo se fue concretizando cuando ya tenía la edad y los estudios necesarios para poder ingresar a la escuela militar. Estando en la escuela militar logré una beca para ir a estudiar a Chile, y es así como me voy a continuar mis estudios superiores en la Escuela Naval Arturo Prat en Chile, de la cual me gradué como
teniente de corbeta en el año 1989. Y luego tuve que continuar haciendo los diferentes cursos que me exigía la Fuerza Armada de El Salvador para continuar avanzando en mi carrera. Y dentro de ese espectro de cursos que hice, también tuve la dicha de haber sido seleccionado para realizar estudios fuera de El Salvador, en países con mucho prestigio respecto a las Fuerzas Armadas, y también en otras áreas que he incursionado. Hice estudios en España relacionados con la administración de puertos, porque mi especialidad en Chile abarcaba administración de puertos. Así es como también tuve la oportunidad de estudiar en Europa, y todo eso ponerlo a la orden de mi querido El Salvador. ¿Por qué decide usted por rama naval y no del ejército o aérea? Bueno, lo naval en un cierto momento fue, dijéramos, un poco accidental, porque estando en la escuela militar era oficial de ejército, y luego, por ser la primera antigüedad de mi promoción, me salió una beca para ir a Chile, y fuimos dos cadetes a Chile. No sabíamos a qué especialidad íbamos a Chile, solo salió la beca, y ya estando en Chile resulta que llegamos a una escuela naval, porque Chile tiene sus 5 escuelas a las cuales se ingresa de manera independiente. Entonces, estando en Chile, pues llegué a una escuela naval en la cual yo desconocía totalmente qué era la vida naval, pero después de los primeros 6 meses fueron muy difíciles, porque la currícula y todo el ambiente es totalmente diferente, no al que yo estaba acostumbrado acá. Pero comencé a sentir el sabor de lo que significa ser un oficial de Marina, y decirle que si volviera a nacer, volvería a ser un oficial de Marina. Y así es como después de 6 meses me comenzó a gustar. En un principio yo sabía que si me regresaban de la escuela naval también me daban la baja aquí en El Salvador, y por lo tanto pues hice el sacrificio de esos 6 meses hasta que le comencé a sentir el sabor a ser marino. Y luego de ahí es historia. Todo lo demás, los estudios que realicé, tuve la oportunidad de regresar a Chile a sacar una maestría en Ciencias Navales y Marítimas, y también tuve la oportunidad de realizar estudios superiores en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos en el US Naval War College, que es donde se preparan no solo los oficiales navales de los Estados Unidos, sino han pasado por el War College hasta presidente de los Estados Unidos, y eso me fue ampliando mi panorama como militar, no solamente en la parte naval, sino en otras áreas del acontecer militar, porque también quiero decirles que realicé todos los cursos, toditos los cursos que realiza un oficial del ejército en El Salvador. Tengo el curso avanzado de infantería, el de plana mayor de infantería, el curso regular de Estado Mayor de Infantería, el curso de la Defensa Nacional. Entonces, aparte de tener mi carrera como oficial naval, también desarrollé mi carrera con todos los cursos que requiere un oficial del ejército salvadoreño. Ministro, en muchas ocasiones hay personas que desconocen la formación de los militares en El Salvador. Se cree que tiene que ser bueno para las armas, que le tiene que gustar disparar, o en el tiempo del conflicto que tenía solo el deseo de servir a la población. Pero en muy pocas ocasiones hemos conocido la formación especializada, el diplomado de Estado Mayor, el curso de la Defensa Nacional, el curso de Seguridad Nacional y Desarrollo, las maestrías que adquieren. Este nivel de profesionalismo ha llevado a la Fuerza Armada incluso ahora a graduar a los oficiales de la escuela militar también con una carrera de pregrado que ya les da un grado académico en una licenciatura. Sí, lo que sucede es que para ser militar y un buen militar se necesita estudiar mucho, y bastante gente cree que solo podemos utilizar armas y que al utilizar armas no se necesitan estudios.
pero la cantidad de años promedios que debe estudiar un oficial para llegar al grado de coronel, por ejemplo, son por lo menos unos entre 13, 14 o 15 años que pasa realizando estudios uno. En el caso de la escuela militar, cuando se ingresa a la escuela militar, aquí en El Salvador son 4 años para graduarse como subteniente, pero para obtener su licenciatura son 6 años lo que debe de estudiar. Tiene que, ya graduado como subteniente, pasa un 5.º año en los cuales está yendo a la escuela militar una semana cada mes a continuar sacando asignaturas que están en la currícula en el Ministerio de Educación, y luego su 6.º año es donde terminan de hacer su tesis para poder obtener la licenciatura. Solo ahí llevamos 6 años, pero luego viene el curso básico, ya sea de infantería, básico naval o de la Fuerza Aérea, y dentro de la infantería hay especialidades, hay ramas, hay armas. Entonces hay que pasar otros 6 meses. Luego viene el curso avanzado, que implica otros 6 meses, pero entre esos espacios hay otros cursos que también se tienen que ir realizando de especializaciones. Para hacerse, por ejemplo, ingeniero, para hacerse de artillería, tiene que sacar cursos de 6 meses. Luego viene el curso de planas mayores, que son otros 6 meses intensos, o sea, tiempo completo. Y eso, bueno, luego viene el curso regular de Estado Mayor, que es una maestría también, que son 2 años a tiempo completo. O sea, allí usted entra a las 6:30 de la mañana, termina las clases normales en la tarde, 16 horas, pero luego en la noche tiene que continuar haciendo trabajo para el día siguiente. Entonces, ahí ya llevamos una cantidad de años. Pero entre esos espacios también nosotros tenemos que hacer otros cursos de especialización. Entonces, cuando uno llega al grado de teniente coronel o de mayor, ya tiene esa cantidad de años, pero luego vienen los cursos de posgrado, que son el curso de la Defensa Nacional y el curso de Seguridad y Desarrollo Nacional, que también son 6 meses cada uno, y que es a tiempo, bueno, el de Seguridad y Desarrollo cambia un poco, pero la carga académica en la que queda sometido implica que uno tiene que estar a tiempo completo, dedicado. Entonces, y en esos cursos no lleva asignaturas uno solamente relacionado a lo militar, sino que de diferentes, ni a lo naval, ni solo a lo naval, humanísticas, científicas, físicas. Entonces, la cantidad de años de estudio y el conocimiento de un oficial es bien amplio, es muy amplio, no como lo que mucha gente considera que solo es de usar armas. Usted va a encontrar ingenieros, licenciados, con especialidades que incluso en El Salvador no las encuentra. Y nosotros las tenemos porque tenemos esa oportunidad de poder intercambiar con otros países. Y en esos países obviamente se va uno a someter a cursos, como yo les mencionaba, por ejemplo, el curso de administración de puertos. También yo tengo un curso de cromatografía de gases, que los ingenieros, los químicos entenderán a qué me refiero, que ese lo saqué en Francia con la Agencia Internacional de Energía Atómica, y eso es para determinar contaminantes en tejido, en biota, de hidrocarburos, en líquidos, que eso es totalmente científico. Entonces nosotros hacemos esos estudios y son los que aportan el conocimiento necesario para poder dirigir una institución armada que tiene una responsabilidad muy grande en la vida de un país. Y tengo años, ministro, también de observarle el dominio tanto oral como escrito del idioma inglés, pero en estos cursos en Francia también pudo tener conocimiento del idioma francés. Fíjese que hay cursos que se realizan en inglés en otros países porque concurren de muchos países del mundo a un mismo curso, entonces toman como curso, como idioma el inglés. Pero sí tenemos cursos que realizan nuestros oficiales en Francia, donde sí es requisito hablar francés y tienen que hacer un examen de francés para estar aptos y poder ingresar a ese curso. Y de esos tenemos bastantes también en El Salvador.
Nosotros tenemos oficiales que hablan alemán, francés, mandarín, inglés, bueno, el español, que usted se los encuentra y son gente comunes que no le andan contando que dominan esos idiomas, pero sí los dominan. Hay oficiales que dominan 3 o 4 idiomas, porque por ejemplo en Taiwán, para estudiar en Taiwán es base poder inglés, porque las primeras clases son en inglés. Para aprender mandarín tienen que aprender teniendo como base el inglés. Entonces usted encuentra a un oficial que estudió en Taiwán que al menos domina 3 idiomas, que es el español, el inglés y el mandarín. Igual el que ha estudiado en Alemania, domina el español, domina el inglés, que es base, y también el propio alemán. Entonces usted va encontrando en la oficialidad salvadoreña muchas personas que tienen esas características o esa oportunidad que tal vez no lo han tenido otros salvadoreños, los cuales son más conocidos en el ámbito nacional que tal vez un oficial de la Fuerza Armada, pero sí es un orgullo para nosotros los militares el que El Salvador cuente con esta institución que le permite transformar a muchos ciudadanos en personas de bien. Ministro, usted se convierte en el primer oficial naval en ser ministro de la Defensa Nacional en El Salvador. ¿Cómo recibe usted la noticia de parte del señor presidente que había sido designado como ministro de la Defensa Nacional? ¿A dónde estaba? ¿Qué nos puede decir de ese momento? ¿Qué le dijo su señora esposa? Porque no solo era inesperado, sino que también, como no era la tradición que fuera de la rama naval, la posibilidad disminuía. Bueno, y lo primero que yo pensé es que estaba ante un señor presidente diferente, que rompe esquemas que haya que romper, que valora la capacidad profesional de los funcionarios y de ahí en adelante la responsabilidad también, porque mucha gente y muchos quieren llegar a estos cargos de ministros, no solamente de la Defensa Nacional, sino en otros ministerios, pero tal vez no hacen conciencia de la responsabilidad que significa ser un ministro. Yo observo a mis colegas ministros y los veo que andan a cualquier hora de la noche trabajando, no están en sus oficinas o no tienen horarios para salir. Y esa responsabilidad que ellos tienen, que también la tengo yo, es la primera en la que pensé cuando se me dijo si aceptaba este cargo. Napoleón Bonaparte, dentro de sus máximas y de sus pensamientos, tenía uno que lo vi en la oficina de un señor jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando yo era un oficial subalterno, que decía: ¿qué voy a hacer yo si en este momento aparece el enemigo por la derecha o por la izquierda? Eso se me quedó grabado a mí y lo sigo pensando. ¿Qué voy a hacer yo como ministro de la Defensa si aparece una situación de una catástrofe nacional, de algo que hay que defender la patria o cualquier otra necesidad que el pueblo salvadoreño tenga en la cual la Fuerza Armada deba actuar? Entonces, cuando uno dice ¿qué voy a hacer?, está pensando profesionalmente y debe de pensar que si acepta el cargo es porque puede reaccionar de manera positiva. Entonces esas fueron las cosas primeras que pasaron por mi mente. El decirle al señor presidente: sí, acepto ser el ministro de la Defensa Nacional, la responsabilidad, y también no defraudarlo a él como una persona general, como comandante general que estaba rompiendo esquemas y que le ha demostrado a la sociedad que no se ha equivocado, que al poner un oficial de Marina al mando del Ministerio de la Defensa Nacional, él estaba seguro de lo que estaba haciendo y que por el momento todo nos ha ido saliendo de acuerdo a lo que se ha planificado. Entonces es la responsabilidad grande que tiene uno como persona el aceptar estos cargos. Y luego viene la otra parte muy personal, que es decir, bueno, si es la primera vez que llega un marino al Ministerio de la Defensa,
no lo tiene que hacer mal, lo tiene que hacer con la mínima cantidad de errores, ¿ya? Y dejar un legado a la sociedad salvadoreña y demostrarle que la teoría que nosotros vemos en las aulas de clases se puede llevar a la práctica y es cierta. ¿Por qué? Porque cuando yo le mencioné el War College de los Estados Unidos, es de la naval, pero es conjunto. Cuando yo le digo que por ahí han pasado presidentes de los Estados Unidos, es porque han pasado de ejército, civiles, de diferentes agencias, los cuales tienen una formación que les capacita para desarrollar cualquier cargo en la administración pública, y no necesariamente porque tenga que ser un oficial del ejército. Entonces, aquí se ve que lo conjunto que se ve en las aulas de clase funciona, y ustedes pueden ver en los Estados Unidos que al mando del Comando Central o del Comando Sur han habido muchos. De hecho, en este momento el comandante del Comando Sur, que tiene bajo a su mando Ejército Sur, Marina, Fuerza Aérea, es un oficial naval, el almirante Fowler. Entonces, eso, ¿por qué no hacerlo en los países de Centroamérica? Interesante, estamos conociendo la vida de René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional. Más que interesante cómo toma la decisión y ese amor por el mundo marino, por la naval. Conoceremos más del señor ministro de la Defensa luego de este corte comercial. Gracias por continuar en Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el señor ministro de la Defensa Nacional, capitán de navío René Francis Merino Monroy. Conocimos parte de su trayectoria profesional y académica y cómo él toma la decisión y acepta la invitación del señor presidente de la República, Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada. Señor ministro, lo vimos en el podio hace unas horas, recibiendo un honroso tercer lugar representando a la Fuerza Armada en una media maratón, y esa faceta de deportista también le ha llevado a usted a pistas internacionales, a estadios, en competencias representando a la Fuerza Armada. Y ¿cómo decide usted? Al principio pasa desapercibido en la carrera, pero poco a poco la población lo reconoce y le comienza a hacer barra. Bueno, la verdad es que fui seleccionado nacional, fui también seleccionado en Chile para representar a las Fuerzas Armadas de Chile cuando era cadete. De hecho, batí varios récords allá en ese país y pasaba en el anonimato porque nosotros estábamos en conflicto acá, pero allí comencé a sentirle también el sabor al deporte. Luego regresé a El Salvador, y cuando regresé a El Salvador estábamos en el conflicto. No pude continuar practicando el atletismo, pero ya luego, cuando tenía 37 años, regresé a competir, volví a integrar la selección nacional de atletismo en El Salvador. He ganado varios centroamericanos como atleta, competí varias veces, y para los Juegos, a los 19º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, competí por El Salvador en otra disciplina diferente al atletismo, y allí fui el representante de El Salvador en pentathlon moderno. En ese año me tocó la decisión de ingresar a la Escuela de Comando y Estado Mayor por 2 años. Dejé nuevamente el deporte y prácticamente me había retirado de ese deporte. Pero siempre continúo corriendo cuando me queda tiempo, y ahora he estado corriendo muy poco y decidí participar en una media maratón. Hago maratones, soy maratonista. También he ganado maratones acá en El Salvador y competí en media maratón por hobby, pero ya en la competencia me comencé a recordar que había competido antes y le empecé a poner un poquito más de interés, y me llevé una gran sorpresa. La primera sorpresa es que estaba ubicado entre los primeros 10 a nivel general, y a nivel general porque habían venido de todo Centroamérica, o sea, compitieron salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, costarricenses, y
bueno, nosotros. Y la sorpresa es que ya cuando faltaban pocos kilómetros, corredores de antes que me conocen, me dijeron, vas ubicado entre los primeros 3 en tu categoría. Y finalmente así fue. Logré el tercer lugar entre los extranjeros y obviamente como salvadoreño era el primer lugar. Entonces esto lo que hace es que le puede servir de ejemplo al resto de oficiales y tropas que se puede combinar el trabajo con el deporte porque es salud. También da un orgullo representar a El Salvador. Cuando comenzó la premiación, el primer lugar fue un guatemalteco, y los que hacemos atletismo de fondo sabemos que Guatemala y Costa Rica son fuertes, son potencias. Sí. El segundo fue un costarricense, y afortunadamente con el tercer lugar logramos meter a El Salvador en el podio. Así es que también he hecho deporte competitivo, y eso de igual manera nos ha hecho que nuestra bandera sea conocida en el extranjero, no solamente por ser militar, sino por ser un deportista. No, pero yo también me lo encontré en la carrera de la policía. Recién usted había sido nombrado ministro de la Defensa, también participó en la carrera de la policía, que es una de las más famosas y de mayor afluencia en el país, con excelentes resultados. Y esa actividad, esa dinámica que usted genera como ministro también contagia al alto mando y a cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada. Ministro, el Plan Control Territorial se lanza el 20 de junio del 2019, sorprende a propios y extraños ante un aparente silencio que había en los primeros 19 días que recibe el mandato el señor presidente Nayib Bukele, y los resultados no se han hecho dentro del plan. ¿Por qué no se puede hablar de una militarización de la seguridad pública en el Plan Control Territorial? Porque la Fuerza Armada no ha invadido ninguna de las responsabilidades que constitucionalmente le corresponden a la Policía Nacional Civil. Nosotros no hemos adquirido ninguna responsabilidad adicional a las que la Constitución nos permite. Y lo que ha sucedido es que existe ese plan de control territorial eficiente que el señor presidente lo puso a disposición del señor presidente, expresidente Sánchez Serén, cuando él era alcalde. Él propuso, el señor presidente de la República, siendo alcalde y que estaba con ellos, le proponía esa idea y no fue atendida. Entonces, obviamente, él llega de presidente y decide, hoy yo tengo la facultad de poder echar a andar el plan. Y el plan no consideraba más cosas que las que consideró en su momento y que las que considera ahora, que es la participación honesta de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de manera conjunta. Entonces, lo que ha sucedido es que, y ustedes han observado que hay un liderazgo del señor presidente dirigiendo a las instituciones a la hora que sea, cosa que no sucedía anteriormente. Entonces, hay unas cosas son tangibles y las no tangibles de este plan, y una que no es tangible es el liderazgo. Entonces, viene el señor presidente, nos convocamos, nos reunimos y decidimos cómo comenzar ese plan, porque tiene varias líneas de operaciones. Entonces, ¿cómo comenzarlo? Y cómo articular, cómo hacer que la Policía Nacional Civil se integre y la Fuerza Armada también a la Policía Nacional Civil, teniendo como objetivo un mismo fin. Entonces, eso es lo que comenzó a dar resultados tan prontos que mucha gente no creía que esto iba a ser sustentable. Aparte que decían que al mando de la Fuerza Armada no había un general, no había una persona que hiciera lo mismo que se esperaba que se siguiera haciendo. Y la verdad que si seguíamos haciendo lo mismo, los resultados que íbamos a tener eran los mismos, eran resultados que no eran sustentables y resultados nada positivos para la población civil. Entonces, esa es la génesis y esa es la forma
cómo nosotros iniciamos el plan control territorial. Y luego es ir evaluando qué es lo que sucedía. Aquí hay algo bien importante, que el señor presidente traía la experiencia ya como alcalde y él conocía qué es lo que pasa en San Salvador. Entonces, él nos decía a nosotros a la hora de terminar la planificación, ¿por dónde comenzar? Bueno, decía, por San Salvador pasa entre 500,000 y 1,000,000 de personas al día por el centro de San Salvador. Entonces, ¿dónde va a comenzar a generar impacto? Es en ese sector. Entonces, la experiencia de él como alcalde la trae al plan control territorial y nos ordena y nos dice, bueno, comencemos por los municipios que tienen mayor población, ¿ya? Y comenzamos por los municipios donde hay mayor población. Y eso fue dando resultados de manera inmediata en esos municipios. Luego fuimos extendiendo ese plan a otros municipios que también son importantes. Las cabeceras departamentales son importantes. Lanzamos el plan control territorial a las cabeceras departamentales y llegamos a completar 22 municipios. Y hoy también el señor presidente ya lo anunció en la última reunión que tuvimos del Gabinete de Seguridad, y ya ordenó que cuando salgan los reclutas que están adiestrándose en este momento, extendamos este plan de control territorial al área suburbana y al área rural, con una modalidad diferente porque el ambiente es diferente. Entonces, ya van a presenciar más adelante que vamos a extender este plan control territorial a esos sectores donde al momento no lo hemos descuidado, pero tampoco le hemos hecho un cambio tan sustancial como se ha hecho en estos otros municipios que ya lo hemos mencionado. Ministro, ¿cómo percibe usted al señor presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada? Es el presidente más joven de América, es uno de los presidentes más jóvenes del mundo y en este momento sus niveles de popularidad son número 1 a nivel mundial. ¿Cómo recibe usted como profesional del ejército, de la infantería, de la marina, de la Fuerza Aérea como ministro de la Defensa? ¿Cómo es el comandante general en el día a día? ¿Es así como lo observamos, que gobierna, que controla, que supervisa? Es decir, el presidente manda, pero en esa relación de líder sobre usted como ministro, ¿cómo es el presidente? Es una persona que conoce la importancia que tiene para el país la Fuerza Armada, conoce la importancia que tiene para el país la Policía Nacional Civil, conoce la importancia que juega centros penales, la CIGET en este problema que tenemos de maras y pandillas, y al conocer la naturaleza de estas instituciones, viene y les da la posición que deben de tener. Y fíjese que en el primer mes de él estar al frente del Ejecutivo, autoriza que se gestione el darle a los soldados los $200 para la alimentación, porque un soldado gana 285, un soldado de segunda clase. Y esto comienza a generar en la tropa y en la Fuerza Armada una sensación de que tenemos al mando de nosotros a una persona que es nuestra, que corre los mismos riesgos que corremos los que andamos uniformados, que corre riesgos por la institución. Y esto también comienza a generar dentro de lo no tangible un efecto positivo en lo que nosotros hacemos ya estando en el terreno y nos decidimos a tomar riesgo. Entonces el señor presidente, una de las cosas con las que se hablaron con él antes de recibir el Ministerio de la Defensa era la dignificación de la Fuerza Armada. Y cuando dice la dignificación, pasa por primero valorar ese trabajo que hacemos nosotros los militares y luego decir, lo valoro, pero también les doy lo que necesitan para que puedan cumplir con la misión. Y así es como ustedes también, la sociedad ha presenciado que en los primeros días, en los primeros meses de gobierno, adquirimos equipo de protección de la fuerza. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros como jefes
mandamos a nuestros soldados a cumplir la misión, una misión donde está en juego la vida y no les damos lo necesario para que él pueda proteger su vida. Obviamente no se va a arriesgar lo mismo que cuando él sabe que está protegido. Y así es como hemos iniciado un proceso en el cual se les va entregando equipos de protección personal a nuestras tropas y hemos entregado los chalecos antibalas. Ya también tuve la buena noticia que el gobierno de los Estados Unidos autorizó ya el permiso de los cascos balísticos, porque los habíamos adquirido, pero se necesita un permiso de Estados Unidos para que esos cascos balísticos puedan llegar a El Salvador. Y ya está autorizado, entonces ya estamos solamente en la etapa de buscar el transporte para que vengan a El Salvador. Entonces van a ver ahora a una parte de los soldados que andan con chalecos y que andan también sus cascos balísticos que los protegen de la mara y pandilla. Certificados mismo. Certificados, tienen un seguro millonario en caso que llegaran a fallar, que no es eso lo que uno pretende, pero eso indica que son de buena calidad. Y la fase 3 del Plan Control Territorial, la semana pasada tuvimos la buena noticia que el BCIE aprobó ya el préstamo de 109 millones de dólares para la fase 3, que es la modernización de la policía y de la Fuerza Armada. Y esa modernización trae consigo la adquisición de equipo de tecnología necesaria para poder cumplir la misión. El señor presidente ha ordenado que los uniformes de nosotros los militares ya no sean de la misma tela que hemos estado acostumbrados a usar, sino que va a ser uniformes con la calidad OTAN o de mejor calidad de esa, y en eso estamos trabajando ya, que eso viene en la fase 3 del Plan Control Territorial. Hablamos de la fase número 3 del Plan Control Territorial al regresar del corte comercial y además vamos a conocer qué le dice la tropa al señor ministro de la Defensa cuando ve que su comandante general se acerca, le da la mano y rompe todos los protocolos militares para hablar con su presidente. Volvemos en unos minutos. Temas y debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes en horario estelar de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad con el señor ministro de la Defensa Nacional, capitán de navío René Francis Merino Monroy. Ministro, yo me recuerdo muy bien desde el expresidente Napoleón Duarte, en su gestión de 1984, yo nunca había observado que un presidente de la República, un comandante general de la Fuerza Armada, rompiera el protocolo y fuera a saludar a la tropa. ¿Le llaman la atención ustedes a la tropa por bajar el fusil, por saludar al comandante? ¿Cómo se ha manejado ese esquema, ese rompimiento de todo protocolo que no habíamos observado anteriormente? Es que cuando yo le digo que hay un liderazgo del señor presidente, esas acciones que él realiza son innatas en la persona. Cuando de uno nace ir al terreno a ver cómo está la gente, que es la que le debe lealtad a uno y a la que uno también le debe lealtad, entonces esto se convierte en un proceso natural. Y nosotros observamos cómo el señor presidente aparece en la noche en el centro de gobierno, en el centro histórico, saludando y platicando con la tropa. Y de esa visita que él hace a la tropa, sale que el dinero de los $200 era más productivo entregárselo al soldado. Entonces, eso nosotros no lo hemos visto, y hay muchas veces lo que habíamos observado es que cuando estábamos en Irak, llegó una vez un señor presidente, pero es diferente llegar allá donde le han preparado todo un viaje que aparecer de manera espontánea frente de la tropa, porque yo no tenía conocimiento. Yo me di cuenta en el momento que apareció en las redes sociales que él estaba en el centro histórico hablando con la tropa. Lo mismo que sucede cuando yo visito a las tropas, yo no les aviso. Los oficiales que van o la gente que va conmigo no sabe hacia dónde voy,
ya en el camino, si al caso les aviso que voy a estar en X lugar. Pero de lo contrario aparece uno de manera sorpresiva en el lugar, porque ahí le permite darse cuenta cuál es la realidad de lo que está pasando. Entonces, ese es un indicador de que el señor presidente en verdad, de manera genuina, le da un gran valor al recurso humano, al ser humano como persona. Y a él yo he observado que le llama mucho la atención el ver las condiciones tan deplorables en las que habíamos estado los militares. Porque yo todavía sigo diciendo, ¿cómo es posible que el soldado, para ir a cumplir la misión que nosotros se la hemos dado, tenga que sacar de su bolsillo dinero para comprar su chaleco donde va a tener guardados los cargadores que le van a salvar la vida? Pero un chaleco que él pueda comprar, que es 25, 30 dólares, ese chaleco no le protege la vida a él. Entonces el señor presidente dice, ¿cómo es posible? Primero tenemos que proteger a la gente que va a proteger a los ciudadanos. Y luego viene él y puede proteger, está en condiciones de poder proteger a los ciudadanos. Y ahí es donde el señor presidente, además de eso, viene y dice, bueno, todavía no es nada lo que he hecho. Les vamos a aumentar el sueldo a todos los militares, administrativos y a todos, que no tampoco lo habíamos visto en años. Y el próximo año, ya casi estamos a 3 meses, en enero, van a tener un aumento de 100 dólares todos. Administrativos también. Administrativos, oficiales, suboficiales y tropa. Entonces usted ve que en menos de 6 meses hay hechos contundentes. Y aparte de eso dice, bueno, pero a los veteranos y a los excombatientes también les voy a aumentar en un 100% su pensión. Y no puedo decirle otra cosa porque él la va a anunciar de otra mejora que le va a hacer a un sector de la Fuerza Armada que quedó abandonado antes de que surgiera el ISPA. Lo que sí, ministro, me llamó mucho la atención, hablando de esa mejora que están proyectando ustedes para la Fuerza Armada, es la semana anterior la inauguración de un equipo de tecnología de punta en el Hospital Militar. También fue sorprendente ver esa inversión porque le va a representar una cantidad de ahorro de dinero a la institución y que le ofrece mayor calidad a los usuarios del Hospital Militar. Sí, porque el señor presidente también, dentro de su esquema total, completo, al mando del Ejecutivo, no está viendo solo la seguridad, está considerando también la parte relacionada con la salud, el Plan Nacional de Salud. Y dentro del Plan Nacional de Salud también está considerada la Fuerza Armada. Y ahí es donde yo también quiero agradecer a la Dirección Nacional de Medicamentos, quienes muy diligentemente nos aprobaron todos los permisos que deberían de aprobarnos para que pudiéramos funcionar con la planta de oxígeno, lo cual también viene a contribuir con la sanidad militar. Pero yo quizás quiero aprovechar aquí este momento también para hablar de la fase 2 del plan de control territorial, porque el plan es un plan holístico, ¿ya? Y dentro de eso considera todos los aspectos que debe de considerar para ser sostenible en el tiempo. Y la fase 2, que es oportunidad, considera todos los recursos necesarios para generar esa oportunidad en los jóvenes. Si nosotros queremos rescatar a los jóvenes de las pandillas, si queremos que eso termine, debe de haber una oportunidad, debe de haber una opción para eso. Y esa opción solo va a existir si el gobierno lleva a esas poblaciones que han estado marginadas esos recursos necesarios para poder optar por ese otro curso de acción. Entonces aquí se ha criticado que eso no tiene nada que ver con el plan control territorial, pero la fase 2, que es oportunidades, es la que complementa y va mucho más allá de la parte represiva, que es la que hace la Policía Nacional con la Fuerza Armada en una fase de ese plan control territorial. Entonces, el joven, ahora si yo le digo y le demuestro que no es viable que continúe en la pandilla, pero
si no tiene un futuro y él ve que el único futuro que tiene es hacerse partillero, cobrar extorsión, vender drogas y que de eso va a poder subsistir, pues obviamente eso es lo único que él conoce. Pero si él conoce que tiene una opción de estudiar una carrera, de aprender a través del arte, tener otra opción de poder ganarse la vida, pues obviamente él va a poder elegir por la parte buena y no por la parte mala. Y por eso se necesita que en la Asamblea Legislativa también aprueben esos 91 millones de dólares para la fase 2 del Plan Control Territorial, que se llama Oportunidad. Ministro, la Fuerza Armada no solo está protegiendo y ayudando a la población como una función constitucional en catástrofes, en desastres, lo vimos recientemente en la última tormenta que abatió al país, pero también el tema de la Cárcava en la Santa Lucía. Hay una función muy pocas ocasiones visibilizada y es la función social y el trabajo que ofrece la Fuerza Armada. Hay en este anuncio que hace el señor presidente de la contratación de 1000 personas más para engrosar las filas militares, todavía hay solicitudes, todavía pueden llegar los ciudadanos a buscar el trabajo y ser parte de la Fuerza Armada y recibir esa formación integral, no solo en el tema de armamento, sino que todo lo que se recibe a través de un sistema de beca de estudio. Sí, la tercera promoción que ingresará en enero, tenemos planificado por el momento que ingrese en enero, tendrá también esa oportunidad de poder acercarse a las unidades militares para optar a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. Todavía hay un espacio para que estos jóvenes que quieran pertenecer a la Fuerza Armada se acerquen a la institución, hagan todo el proceso de selección y luego pasar a formar parte de las filas. Todavía está esa fase, yo creo que se va a aperturar entre el mes de diciembre y a ver cuál es la mejor fecha para enero y que ya puedan ingresar a la Fuerza Armada. ¿Cuáles son los requisitos básicos, ministro? ¿Debe de ser bachiller o se acepta sexto grado? En cuanto a la escolaridad y en cuanto a los documentos básicos que debe de presentar el aspirante. Fíjese que la base de nosotros ha sido el bachillerato, pero también hemos en algunas ocasiones aceptado jóvenes con el terminado el 9º grado. Condición de salud aceptable, que sea compatible con la vida militar. Usted sabe que hay una demanda física bastante grande. Ayer vimos unos soldados que lograron la detención de un individuo que había macheteado a otra persona y era en una subida donde se les corrió, andaba en el chaleco que les hemos dado que pesa y fueron capaces de alcanzar a la persona y sin utilizar el arma de fuego lograr neutralizarlo. Entonces la carrera militar también implica tener una condición física de bastante exigencia, entonces ese es uno de los requisitos. También debe tener antecedentes penales limpios, antecedentes policiales limpios. Debe de llevar las dos solvencias. Debe de llevar esas solvencias y las entrevistas personales, la parte de salud y las entrevistas personales que se le hacen para detectar si no están involucrados con hechos delincuenciales en su pasado. Si yo vivo en Oriente, ¿tengo que desplazarme hasta San Salvador o puedo ir a las regionales a lo largo y ancho del territorio nacional? Se hace en las zonas militares. También ahí llegan y al final hay un lugar, al final se tienen que venir a San Salvador para concentrarlos y mandarlos a los centros de adiestramiento, pero sí también lo pueden hacer en las 3 zonas. Señor ministro, hablando de la sostenibilidad del Plan Control Territorial, ¿cuáles serían esos elementos que le van a brindar? Ya usted nos hablaba de la fuente de financiamiento para poder invertir en la fase 2, que es oportunidad, pero adicional, el descanso de la tropa, cómo está el tema presupuestario, se ha presentado el proyecto de presupuesto general de la Nación 2020 y la Fuerza Armada lleva un importante incremento que va para salarios y prestaciones. Bueno, el presupuesto es un presupuesto que le va a permitir al órgano ejecutivo hacer que todos sus ministerios
cumplan con la misión que cada uno tiene. Y el presupuesto que tenemos nosotros es el adecuado para poder cumplir con la misión que tiene la Fuerza Armada. Entonces estamos contentos con lo que está pasando, porque eso nos permite a nosotros responder a las necesidades que tiene nuestro país y responder a las órdenes que da el señor Presidente de la República como Comandante General de la Fuerza Armada. Y yo aquí también quiero aprovechar para decirles que la institución como tal está muy contenta con todas las acciones que ha realizado el señor Presidente, expresarle la lealtad que tenemos. Hemos sido siempre leal a nuestro Comandante General y ahora pues mucho más cuando sabemos que al mando de nosotros está una persona que sí se fija en los problemas que nosotros tenemos y sí nos resuelve dichos problemas. Señor Ministro de la Defensa Nacional, quiero agradecerle el aceptar mi invitación a este programa, su saludo de despedida para toda la población, tanto en el territorio nacional como los que nos ven fuera del país, y en especial a las familias de los miembros del Ejército Nacional. Bueno, a toda la población decirles que nosotros estamos trabajando de manera honesta, sincera, que la disminución de los homicidios que se ha palpado es producto de ese plan control territorial, producto del sacrificio y esfuerzo que hacen todos los ministerios y también de manera directa que hacen los policías y soldados con sus oficiales superiores, que estamos pendientes de cada una de las actividades. Decirle también a la población que tenga fe, que colabore con nosotros en el sentido de que pueda informar o decirnos cada vez que detecten alguna anormalidad en el interior de la Fuerza Armada, cada vez que ponen alguna queja, pues nosotros la escuchamos y hacemos las investigaciones que sean necesarias para cerciorarnos que al interior de la Fuerza Armada solo existan hombres de bien. Y agradecerles a toda la población por esa colaboración que nos ha dado hasta este momento, porque la verdad que más que el dinero, más que la parte material, a nosotros nos motiva mucho el saber que la población está conforme con el trabajo que están haciendo nuestros soldados en las calles y que estamos preocupándonos y somos capaces de dar nuestra vida por el bienestar de nuestra población. Así es que gracias, entender también que no andar ahí queriendo que demos lástima. Nosotros nos levantamos 3:30, 4 de la mañana, no tenemos hora de acostarnos. Esa es la formación de un militar, esa es la Fuerza Armada que debe de tener un país, una Fuerza Armada comprometida, con capacidad para poder reaccionar y para poder defender esos intereses, y eso solo va a pasar cuando a su interior haya gente convencida y que no está trabajando por un sueldo, sino trabajando porque la patria se lo requiere. Ha sido el señor Ministro de la Defensa Nacional, capitán de navío René Francis Merino Monroy. Les invito a sintonizar Temas y Debates con Ricardo Sosa de lunes a viernes a las 7 de la noche por STV, Canal 67. Buenas noches.